Estamos celebrando la vigilia de Pentecostés y nos estamos preparando para escuchar al Espíritu. Y yo les voy a decir desde mi experiencia 3 maneras que intuyo por dónde nos habla el Espíritu. Una, escuchándonos por dentro, escuchando lo que pasa por dentro, lo que llevas por dentro, lo que vives por dentro, porque ahí susurra el Espíritu. La segunda, el mundo que nos rodea, la realidad social que nos envuelve, porque ahí el Espíritu nos grita. Y la tercera, cuando nos habla Dios a través de su palabra en la oración, y ahí comprendemos. Bueno, pues esto es algo así como lo que me pasó a mí. Hablamos del vacío. Yo hubo una época en mi vida, francamente, tengo que remitirme al siglo XX, ¿no? Ya algunos, ya casi todos son del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX. Y entonces hubo un momento en mi vida, yo tuve un accidente de moto, que por un lado fue un dramón por todo lo que me pasó, pero por otro lado, a la larga fue muy bueno, porque en el fondo fue un parón de la vida. El chocar contra un coche me frenó la vida de golpe. Tenía 18 años en ese momento y mi planteamiento ahí fue: si yo me hubiera muerto, ¿qué habría quedado de mí hasta ahora? ¿Qué has hecho con tu vida hasta ahora? Entonces, claro, yo me imaginaba y yo decía, pues, a ver, a mí me encantaba vestir súper bien. Solo eso. Marcas, solo eso. Me encantaba ir de fiesta. Vale, solo eso. Viajaba, estupendo. Solo eso. Y la verdad que en ese momento dije, pues es que solo eso, si mi vida es solo eso, la verdad que qué diferencia hay, y me vais a perdonar, pero qué diferencia hay con una vaca. De verdad así lo pensaba. Nacer, crecer, reproducirme y morirme. Digo, es que no hay diferencia. Bueno, la diferencia es que no rumio, pero tú dices, o sea, o mi vida es más, o pasar por aquí sin nada, sin dejar huella, sin que mi vida sea útil, sin cambiar el mundo, sin hacer algo, la verdad no vale la pena. O mi vida es más, o dice muy poco. Y ahí empecé a escuchar esa especie de vacío, de insatisfacción, esa especie de no me llena, con lo que vivo no me alcanza. De ahí unos amigos, una amiga en concreto, me invita a un campamento con niños que estaban en situaciones pues maltratados, papás en la cárcel, drogadictos, bueno, realidades muy crudas. Así que dije, pues venga, me voy al campamento. Me fui al campamento y claro, me encontré con situaciones durísimas. O sea, hay niños con toda la espalda marcada del cinturón. Y en un momento dado, uno de los niños, 11 años, estábamos todos en el comedor, agarró 2 cuchillos y se los puso en el cuello a uno de los monitores. Yo no sé vosotros, pero yo eso solo lo había visto en las películas. Nunca me había tocado encontrarme con una realidad así. 11 años. Israel. Así. Yo me quedé en shock. En aquella época yo no creía en Dios, ni quería saber nada de Dios y todo me importaba nada. Total, que en ese momento para mí fue tan fuerte que me fui corriendo a una gruta. Había una gruta donde creo que había una virgen,
Para mí Dios, la Virgen, era todo lo mismo. Y entonces, o sea, yo me acuerdo que llorándole a Dios, o sea, de verdad que le decía, tú es que eres un injusto. O sea, ¿qué culpa tienen estos niños de que sus padres sean unos cretinos? Que los padres, si quieren tirar la vida a la basura, que la tiren. Pero ¿y por qué tienen que pringar estos niños? ¿Qué culpa tienen? O sea, ¿no eres tan bueno? Pues si eres bueno, haz algo. ¿Por qué no haces nada? Haz algo. No te entiendo. Y ahí quedó. Al mes siguiente fui a la JMJ, a Polonia, con Juan Pablo II, no es que fuéramos los dos ahí en el autobús, ¿no? Pero bueno, era Juan Pablo II el Papa. Total, yo la verdad, si os soy sincera, fue porque era muy barato recorrer Europa. A mí el Papa ni me iba ni me venía. Pero, hombre, podía recorrer toda Europa muy barato. Yo dije, pues yo voy. Me fui. ¿Pero qué pasó? Que en el autobús, íbamos en autobús, un montonazo de gente, en el autobús había misioneros y misioneras que yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, ¿qué tienen? Que yo le miraba los ojos y brillaban. Yo decía, pero estos no salen de fiesta. O sea, tú, de verdad, una sonrisa que notabas que nacía de dentro, desde luego no de la ropa, que no, o sea, la verdad que no. De ahí daban vergüenza, casi, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué tiene esta gente que yo no tengo? Que donde yo lo busco, ellos no lo tienen y sin embargo hay una felicidad que yo no tengo. Eso me empezó a interrogar, susurro del espíritu. Maga, estás llamada a una felicidad mucho mayor. Y en un momento dado, después de varios días, dije, bueno, creo que todo esto tiene mucho que ver con el Dios que ellos conocen y que yo no conozco. Así que a lo mejor, si me confieso, digo, empiezo a ponerme a bien con Dios, ¿no? Me confesé. Llevaba muchísimos años sin confesarme. Me confesé. Y cuando estábamos en un campamento militar en Alemania, 500 jóvenes del Verbum Dei del mundo entero, y nos habían dejado un gimnasio, estábamos en un lado, estaban todos los que confesaban, todos los curas, y en este lado era capilla. Habían armado una capilla para que entráramos todos. Me fui a confesar. La historia de la confesión ya les cuento otro día. Y cuando regreso me encuentro en la pared un cartel inmenso, que seguro que estaba ya antes, pero yo no lo había visto. Yo recién confesada y miro un cartel que ponía, te daré un corazón nuevo. Y yo me lo creí. Me creí que Dios ese día me regalaba un corazón nuevo, me daba una nueva oportunidad, una historia a estrenar, a hacer algo con mi vida. O sea, era la oportunidad de que mi vida pudiera empezar a caminar por otros lados desconocidos. Yo me sentía como una niña con zapatos nuevos, o sea, podía hacer algo. Regresando del encuentro con el Papa, pasamos por el campo de concentración de Auschwitz. Fue fortísimo, no sé si habéis ido, si lo conocéis, pero si no, es fortísimo estar ahí dentro, ¿no? Y para mí una de las cosas que me impactó fue estar en las cámaras de gas. Me acuerdo que, y estaba Sole a mi lado, no sé si se acordará, me apoyé en la pared y así como quien escucha al guía, ¿no? Estás un poco medio de turista y tal. Y en un momento dado, algo dentro de mí como que me hizo clic y digo, aquí mucha gente ha debido arañar la pared queriendo salir. O sea, para mí fue instintivo separarme de la pared. Los guías eran los hijos de los militares que se habían encargado de matar a
a todos esos judíos en el campo de concentración. Y ellos decían una cosa: si estamos aquí explicándoos esto, es para que la historia no se repita. Yo ese día volví a escuchar algo dentro de mí que fue: tu vida es para amar, porque solo el amor puede cambiar y evitar estas situaciones. Solo el amor. Tu vida es para amar. Ya sabía qué hacer con esta vida que estrenaba, y era amar. Levantarte un día y ¿qué tengo que hacer? Amar. Voy al supermercado, además de comprar, ama. Estás estudiando, no solo saques buenas notas, ama. Ya trabajas, que tu carrera, que tu profesión sea para amar. Y si no es para amar, de verdad que vas a sentir un vacío enorme, porque lo otro no llena. Ahí se iba presentando el susurro del Espíritu. Tienes una vida para amar. Y desde ahí me acuerdo que empecé a hacer un camino para conocer a Jesús, aprendiendo a orar, a rezar. Y un día, haciendo oración, me volvió a venir aquello del campamento. Y volví a preguntarle: oye, Señor, ¿y qué pasa con todos estos niños? Señor, ¿y qué haces tú? ¿No se suponía que eras tan bueno? ¿Qué has hecho? ¿Te has cruzado de brazos? ¿Qué pasa? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué haces para cambiar esto? Y yo intuí en el corazón, cuando escuchas nítidamente lo auténtico del fondo, y en la oración escuché que Dios me decía: Maga, te echo a ti. Tal vez hoy alguno de nosotros escuchemos algo así: te echo a ti. Cuando escuchas esto, yo escuché esto. Para mí fue comprender que no solo Dios no se desentendía, sino que además contaba conmigo para poder transformar la realidad de este mundo. Ahí, lo que empezó siendo un vacío terminó siendo plenitud, porque mi vida ahora tenía sentido pleno. No solo era para amar, era para dejar huella en el mundo. Mi vida es para ser útil para los demás, para amar a los demás y entonces transformar la realidad de nuestro mundo y cambiar el mundo. Por eso os invito a que podamos en este ratito de oración escucharnos. ¿Qué hay por dentro? ¿Qué te susurra? ¿Qué sientes? Pero no qué sientes de alegría, sino qué llevas por dentro. ¿Qué voces resuenan por dentro? Escucha el mundo, escucha la sociedad, mira más allá de tu realidad inmediata. Hay una sociedad que necesita de nosotros, y desde ahí que podamos escuchar a Jesús, ahora se nos va a hacer presente aquí en la Eucaristía, que podamos mirarle a los ojos y que podamos dejar que su palabra pueda ir entrando y rozando nuestro corazón para intuir qué tiene que decirnos hoy.